Buenas tardes, bienvenidos al primer módulo de ARENUSA para el examen NCLEX. Antes de comenzar con cualquier sistema de lo que vamos a estar viendo en los siguientes cursos, quiero que entiendan algo muy importante primero. La mayoría de los estudiantes creen o creíamos que es un examen netamente de conocimiento, pero pues no es así. Aprobar no depende únicamente de memorizar medicamentos, laboratorios, enfermedades ni nada de eso. Más bien te está preguntando eh, cómo priorizar, qué es lo más seguro para el paciente. Es más que todo juicio clínico lo que te están preguntando. Porque los dos podemos, o los tres, o los cuatro enfermeros podemos tener el mismo conocimiento, pero no todos tenemos la misma manera de desarrollar una acción, una pregunta, una necesidad del paciente. Por eso, algunos, aunque tengamos el mismo conocimiento, algunos aprueban, otros reprueban, entonces no depende de quién sepa más académicamente, sino de quién esté mejor preparado para enfrentar situaciones. Por eso aquí en Arenusa creamos el método SAFE, que es el sistema que vamos a utilizar durante este curso, sin importar el sistema que estemos viendo. O sea, es algo que vamos a aplicar absolutamente a todas las preguntas. SAFE significa stable, stable, significa la A airway, la F significa first action y la E expect. Como pueden ver, pues aquí en las diapositivas tienen lo que significa cada letra. Si nos aprendemos estas cuatro reglas como debe ser, vamos a responder las preguntas del NCLEX incluso cuando no estamos seguros del conocimiento. Puede que yo no sepa que me estén hablando sobre falla cardíaca derecha, izquierda, de cualquier cosa, pero si yo tengo claro el método SAFE, voy a saber qué me está pidiendo la pregunta para poder desarrollarla sin equivocarme. Entonces, pues aquí vamos a aprender esto, vamos a aprender cómo identificar, a priorizar los pacientes, cuáles son los más inestables, cómo utilizar el ABC. El ABC es Airway, Breathing and Circulation. Y cómo responder pues todo el tipo de preguntas que nos hace el examen y evitar pues las trampas que nos va a ir colocando el examen porque también nos ponen como cascaritas. Un ejemplo de pregunta como por ejemplo esta que tenemos aquí en pantalla. ¿Qué debería hacer el enfermero primero? What should the nurse do first? ¿Cierto? Aquí lo que nos está preguntando es priorizar. Por ponerles un ejemplo, cuando tú estás viendo esto es para que tú elijas cuál es la prioridad del paciente o de los pacientes, porque te pueden dar varios casos clínicos diferentes. Entonces, en esa situación, vamos a aplicar el método SAFE, que es evaluación de la estabilidad, lo que hablábamos del ABC, intervenir versus evaluar, y lo esperado y lo inesperado del paciente. Básicamente, es un tipo de pregunta, es lo que vamos a estar viendo durante todo el curso. Bueno, vamos a empezar con las preguntas a través del curso. Para que lo tengan claro, en el curso no vamos a revisar tipo clase universidad, tema por tema, sistema por sistema, no. Nos vamos a enfocar en lo que son las preguntas, el tipo de preguntas sobre los diferentes sistemas claramente, pero se supone que el conocimiento ya lo tenemos. Obviamente vamos a tener dudas, pero eso lo vamos a ir despejando conforme desarrollamos las preguntas y respuestas. Entonces, para dejar eso claro, porque en el examen obviamente no te van a preguntar qué es diabetes, qué es falla cardíaca, no te van a colocar escenarios, el cual tenés que ir como desglosando. Entonces, bueno, vamos con la primera. Esta es una de las preguntas más importantes que te pueden colocar en el NCLEX porque es acerca de priorizar. Aquí no te están evaluando cardiología, ni farmacología, ni respiratorio. Te están evaluando cómo piensa un enfermero, cómo piensan en los hospitales, cómo piensan en todos los días. Entonces aquí nos están preguntando, which client should the nurse assess first? ¿Cuál deberíamos evaluar primero de los pacientes que nos van a dar? Entonces vamos con el primero, la A, que es client with chest pain, pain rated 8 to 10 for the last hour. El paciente tiene dolor en el pecho, 8 de 10 en la última hora. La B, que es the client with oxygen saturation 86% despite oxygen at 2 liters.
Un paciente que tiene la saturación en 86 y tiene una cánula nasal en 2 litros. El C, que es Client with Blood Pressure 84-50 and Dizziness. Tiene la presión baja y tiene mareo. Y el D, que es un paciente que está agitado y confundido. Empezó con eso. Entonces, como podemos ver aquí, obviamente la respuesta es Client with Oxygen Saturation 86%, despite oxygen at 2 liters. La pregunta puede ser muy fácil, puede confundir cualquiera de las dos, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a empezar a priorizar con el método SAFE. Recuerden que la S es de estable, la A es del ABC, Airway, Breathing, Circulation, la F es de First Action y la E es de lo esperado y lo inesperado. Entonces vamos paciente por paciente, como para que tengamos idea de qué es lo que nos están hablando. El paciente A tiene dolor en el pecho, tiene dolor 8 de 10, y la pregunta que debemos hacernos es si es importante, si esto puede presentar algo serio. Claro que sí, pero para poder saberlo necesitamos más información. Entonces, quiero que tengan esto en cuenta. El NCLEX usa el dolor simplemente como un distractor en la mayoría de los casos, porque mucha gente prioriza el sufrimiento sobre la necesidad del paciente. Entonces se debe priorizar siempre la supervivencia del paciente, no únicamente el dolor. Recordemos que, como un tip, el dolor importa, pero lo que es la vía aérea o el airway importa mucho más, porque un paciente se me puede morir más rápido por una descompensación respiratoria que por dolor. ¿Cierto? Veamos el paciente de la pregunta B, de la respuesta B. Entonces me dice que tengo 86% de oxígeno, que ya lo tiene a 2 litros. Y en aquí tenemos que hacer una pausa, porque el NCLEX nos acaba de colocar algo muy importante. Lo más importante que yo veo en esta respuesta es el 86%. Que si es normal, sabemos que no es normal. Que si es peligroso, es muy peligroso. ¿El paciente está recibiendo oxígeno? Claro que sí. ¿Y aún así sigue hipóxico? Claro que sí. Entonces esto significa que el paciente se está empeorando, está deteriorándose. Entonces, recordemos, bajo oxígeno, pobre perfusión y falla de órganos, que nos indica que el paciente se va a morir. Sigamos con la respuesta C, que es una hipotensión de 84/50, el paciente está mareado, entonces tenemos que preguntar, ¿el paciente está estable? No completamente. ¿Tiene hipotensión? Claro que sí, y además presenta síntomas. Esto es preocupante, pero ahora aquí es donde el NCLEX nos pone una cáscara. Debemos comparar hipotensión versus hipoxia, y aquí aparece el método SAFE, desde lo que yo quiero que lo tengan muy en cuenta. ¿Por qué? Porque así podemos priorizar qué paciente tiene menor porcentaje de supervivencia. Sigamos con la pregunta D. Un paciente que tiene una nueva confusión, está agitado. La pregunta, ¿nos preocupa? Claro que sí, mucho. Porque los cambios neurológicos nuevos en pacientes que supuestamente están estables o que no lo tenían, nos indican un deterioro del paciente. Pero nuevamente tenemos que comparar. Comparamos los cambios neurológicos con el cambio respiratorio de la respuesta B. ¿Cuál es más importante para ustedes? Puede que ustedes me digan que los neurológicos, puede que ustedes me digan que el de la hipotensión, pero recuerden que en el ABC, en la parte de priorizar, siempre va primero la vía aérea, el airway, y el oxígeno está en 86%. Entonces esa es la respuesta. Por eso la respuesta es la B. Muchos de los estudiantes, de los enfermeros que presentamos el NCLEX, responden la C, porque una hipotensión parece terrible. Otros responden que la D, porque la confusión no es peligrosa, por infección, por sepsis, y claro que sí. Pero SAFE nos obliga a preguntar, ¿qué es lo que te va a matar primero? Y la respuesta es la deficiencia o la disminución en los valores del oxígeno del paciente. Entonces, lo que yo les vengo recordando, el ABC en acción, airway, breathing, circulation. ¿Qué problema aparece primero? Breathing en la pregunta, pues. El breathing porque el paciente no está oxigenando. Y si no corregimos eso, nada más importa. Entonces esto es lo que el NCLEX nos quiere enseñar. Él no nos quiere enseñar números, no nos quiere enseñar teoría, sino que quiere que entiendas prioridades a la hora de atender a un paciente. Entonces, siempre que no sepan la pregunta, porque van a encontrar preguntas que ustedes van a decir, Dios mío, yo no sé de qué me están hablando, apliquen el método SAFE.
cuál es la que tengo que atender primero, dependiendo del tipo de pregunta, claramente. Y eso les va a salvar muchos puntos en el examen. Bueno, vamos a analizar la segunda pregunta. En esta nos dice, a client with pneumonia is admitted to a medical unit con un assessment, unos findings de heart rate 122, respiratory rate 32, temperatura de 103 Fahrenheit, una blood pressure o presión arterial de 168 y un dolor de 5 de 10. Con productive cough. Nos preguntan which finding sorry. ¿Qué hallazgo es el que el enfermero debe identificar como prioridad? Which finding should the nurse identify as a priority cue? ¿Cierto? Entonces vamos con las diferentes respuestas que nos da. Aquí nos están preguntando cuál es el dato prioritario. Entonces por eso muchos podemos cometer errores. Entonces recordemos que aquí no gana el dato que se vea más feo, sino el que represente el mayor riesgo inmediato para la vida del paciente. Revisemos las opciones. La primera, que es la tos productiva, es completamente esperable en una neumonía. No es el dato que va a matar al paciente en este momento, entonces por ende la descartamos. La temperatura de 101 grados también es frecuente en cualquier infección pulmonar o en cualquier proceso infeccioso. Se puede tratar, pero obviamente en este momento inmediato no es la prioridad. Otra descartada. El dolor 5 de 10 también puede necesitar manejo, pero primero tenemos que asegurarnos de que el paciente esté fisiológicamente estable. No tiene ningún sentido manejar el dolor cuando el paciente se nos está muriendo, por alguna otra razón. Entonces también descartado. Miremos ahora la frecuencia respiratoria, que es de 32, la C, me la salté porque pues la quería dejar de última, que es de 32. Este número nos dice que el paciente está realizando un esfuerzo respiratorio importante. Recordemos que lo normal es de 14 a 18, 16 a 20, eso va cambiando mucho, pero ya el número 32 nos indica que está sufriendo una taquipnea. Cuando un paciente con neumonía empieza a respirar tan rápido como este, se tiene que pensar inmediatamente en que el compromiso del oxígeno está comprometido y que el sistema respiratorio, pues, por ende también. En otras palabras, el paciente está teniendo dificultades para mantener el intercambio gaseoso para poder oxigenarse. Por eso la frecuencia respiratoria en esta pregunta es el dato más importante. En el NCLEX, la frecuencia respiratoria como tal suele ser uno de los signos vitales más sensibles para detener, pues, como un deterioro temprano. Muchas veces esto cambia primero que la presión arterial, que la temperatura, incluso antes de la saturación de oxígeno. Entonces, por eso cuando nos den casos en los que la respiración esté comprometido, recordemos el ABC, porque eso es lo que nos va a salvar la pregunta. Vamos con la pregunta número 3. Esta nos está hablando de priorizar. ¿Priorizar qué? Priorizar el ABC. Aquí hay un consejo que les queremos dar, y es que Airway always wins. ¿Qué significa esto? Que la vía aérea tiene prioridad siempre sobre los demás. Hablando del ABC, como lo marcamos aquí. En esta pregunta, recuerden, en esta pregunta podemos aplicar el método SAFE. Quiero que sea esto como el ejemplo más grande que vamos a tener. En esta pregunta se nos presentan 4 pacientes, en la cual debemos decidir cuál debemos atender primero. So dice, the nurse is caring for 4 clients. Which client should be assessed first? En la traducción. Muchos empezamos leyendo que los signos vitales, las edades, o tratando de pronto de adivinar cuál es el que está más grave. Pero pues los enfermeros no funcionamos así. Primero aplicamos, por decirlo así, un filtro mental. ¿Alguno de estos pacientes tiene comprometida la vida aérea? Si la respuesta es sí, si alguien tiene la vida aérea comprometida, de entrada, ese es el ganador.
Entonces ahora vamos con las opciones. Tenemos un paciente con una presión arterial de 82/48. A client with BP 82/48 and dizziness. La B, que es un client with inspiratory estridor and difficulty speaking. Paciente que tiene un estridor inspiratorio y dificultad para hablar. La C, que es un paciente que tiene dolor 10 de 10, que es lo máximo. Y la D, un paciente con confusión nueva, muy parecida a la que ya vimos. Entonces, para priorizar, vamos a ver que aquí todos los pacientes son preocupantes, todos necesitan atención, pero hay un paciente que tiene un estridor inspiratorio y dificultad para hablar. Esa combinación nos prende absolutamente todas las alarmas de que es el paciente que necesita, que vamos a priorizar. Es un sonido, el estridor es un sonido agudo que nos indica que la vía aérea está obstruida. Y pues si además tiene dificultad para hablar, pues significa que el paso de aire está comprometido. Recordemos el ABC, Airway, Breathing and Circulation. Si no actuamos aquí rápido, el paciente se puede dejar de ventilar completamente y pues se nos va a morir. Y aquí es donde tenemos que aplicar el método SAFE. Qué pena con el gato. Aquí podemos aplicar el método SAFE. Recordemos que la S es de estabilidad. Aquí miramos qué paciente tiene el mayor riesgo de deteriorarse en los próximos minutos. Por lo que ya hablamos, es el paciente con el estridor. La A de agudo versus crónico o de assessment. Aquí podemos ver que el dolor del otro paciente puede ser intenso y la hipotensión también puede requerir tratamiento. La confusión, claro que necesita pues evaluación, pero lo que ya les había dicho, la obstrucción de la vía aérea es un problema agudo inmediato. Ese no puede esperar porque nos compromete la vía aérea del paciente y pues por ende la vida del paciente. Sigamos. La F de First Action, primera acción, que es lo que nos amenaza primero en la vida del paciente. El dolor claramente no es, mucho menos la presión arterial. El estado mental no, pero la incapacidad de obtener aire, oxígeno, sí. Entonces, si el oxígeno no entra a los pulmones, créanme que absolutamente nada más importa. Y la E, esperado versus lo inesperado, que un paciente puede llegar con dolor torácico, puede llegar hipotenso, puede llegar confuso, pero cuando nos llegan con una dificultad respiratoria con el estridor, pues obviamente esto cambia toda la prioridad. Toda la atención es para este paciente hasta lograr estabilizarlo. Entonces, otro consejo que les puedo dar es no memoricen el ABC como airway, breathing, circulation, no. Traten de visualizarlo. Pregúntense a ustedes mismos, si espero 5 minutos antes de atender a este paciente, ¿será que se me muere? ¿Será que se me complica? ¿Qué podría pasar? El paciente con el dolor torácico supuestamente, probablemente va a seguir con el dolor. El paciente hipotenso probablemente continúe hipotenso. Y el paciente con el estridor es diferente. Porque ese sí deja de respirar y pues ahí sí pues lo perdemos, como quien dice. Entonces esta es la forma de pensar para un enfermero, al menos para este tipo de examen. Y esto es lo que te van a evaluar. Bueno, sigamos con la pregunta número 4, que nos está preguntando por intervenir o evaluar. Y esta es una de las preguntas más difíciles para los estudiantes o los enfermeros que van a presentar este examen. Porque aquí no te están hablando de enfermedades ni de medicamentos. Te están hablando de pensamiento crítico clínico. Y pues para la verdad es una de las razones por las cuales muchos fallan el NCLEX. Porque se aprenden la regla que estábamos hablando antes, que como que siempre se evalúa primero y luego se intenta aplicar a todo, pero pues el NCLEX sabe que todos sabemos eso, entonces el examen te crea preguntas donde evaluar primero sería un error, ¿cierto? Vamos a observar la pregunta en la cual nos dicen un paciente posoperatorio de un momento a otro empieza a tener dificultad para respirar. ¿Cuál es la primera acción del enfermero? Entonces nos dan pues 4 opciones que las tenemos aquí, las tenemos acá. La primera es notificar al médico o provider. La segunda es aplicar oxígeno. La tercera o C es obtener una evaluación completa del paciente. Y la D es revisar los resultados de los laboratorios que le hicieron al paciente. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué hacemos primero? ¿Intervenir
o evaluar. Entonces esta es una de las trampas preferidas del examen. ¿Tenemos suficiente información? Es una de las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Y sabemos que existe un problema? Sí. ¿Sabemos cuál es el problema? Claro que sí. ¿Necesitamos más datos para saber que el paciente está hipóxico? Claro que no. El paciente tiene una respiración de 34, tiene una saturación de oxígeno de 82, está ansioso y está utilizando los músculos accesorios para respirar. Entonces, denme un segundo. Quiero que recuerden algo. Esta es la regla con la cual van a tener muchas más posibilidades de pasar. Hay dos tipos de preguntas. Una que no tiene suficiente información del paciente. Cuando estas preguntas que no te están dando la información completa, en ese tipo de preguntas evaluamos primero. Assess first, como quien dice en inglés para que me entiendan al momento de ver el examen. Y el segundo tipo de pregunta es la pregunta que te está dando suficiente información del paciente para poder intervenir primero. Este caso pertenece al segundo grupo. ¿Por qué? Porque te están dando absolutamente todos los datos para saber qué está pasando con el paciente. Entonces, de entrada, ya sabemos que el paciente tiene una dificultad respiratoria. Entonces, evaluemos uno a uno las opciones. La primera, que es notificar al provider, que la tenemos aquí. Esto es importante, sí, pero no es lo primero, porque notificarle al médico no te va a dar el oxígeno suficiente para estabilizar al paciente. Simplemente una orden telefónica, un informe, un reporte que le estás dando. Entonces recordemos que aquí se trata primero y se notifica segundo, porque ya nos dieron la información y podemos intervenir antes que evaluar. Con la opción C, obtener un assessment completo. Aquí hay muchos estudiantes que se equivocan porque dicen, bueno, tú evalúas antes de intervenir, pero aquí ya existe una evaluación que no la están dando aquí. Entonces ya tenemos la respiración, el oxígeno, que está utilizando músculos accesorios y síntomas. Más que eso no necesitamos para intervenir, necesitamos para evaluar, necesitamos la intervención rápido. Y la opción de que revisar los laboratorios del paciente, te tienes que preguntar, ¿los laboratorios me van a corregir la hipoxia del paciente? Claro que no. Entonces de entrada es una respuesta incorrecta. La respuesta correcta es aplicar oxígeno porque el paciente está hipóxico y como enfermeros podemos administrar oxígeno a un paciente y la hipoxia pues complica a los pacientes mucho más rápido que cualquier otra condición. Entonces, para tener en cuenta otra vez el ABC, el Airway, Breathing, Circulation, y aquí pues el Airway y el Breathing están comprometidos, lo cual nos da una respuesta rápida a la pregunta. Entonces volvemos y nos preguntamos en el método SAFE, ¿el paciente está estable? No, está inestable. ¿Existe problema con el ABC? Sí, como ya lo dijimos. ¿Qué hago primero? ¿Evaluar o intervenir? No, porque ya lo evaluamos, ya vimos que tiene estos hallazgos y podemos intervenir aplicando el oxígeno. ¿Es esperado lo que está pasando? Claro que no. Entonces, el error más común de muchos estudiantes aquí es notificar al provider, porque parece responsable notificarle para recibir una orden médica y saber qué hacer. Pero aquí no nos están preguntando por el médico. El NCLEX pregunta enfermería, no administración, no medicina, sino que nos están preguntando qué debería hacer el enfermero y lo que debe hacer el enfermero aquí. Claramente es actuar. Lo que yo les decía, hay muchas preguntas que se responden desde el inicio. Incluso sin siquiera ver las respuestas que te están dando, ya tú sabes en tu mente qué es lo que pasa. Entonces, en este caso nos están diciendo que el paciente tiene un respiratory rate de 34, un oxígeno de 82, un uso de músculos accesorios. Aquí ya la pregunta fue respondida. Sí o sí el paciente necesita oxígeno. Entonces, pues es poner cuidado, las estrategias, muchas veces en el solo enunciado y la información que te están dando, la respuesta está automáticamente. Entonces, tampoco es que hay que matarse con el conocimiento. La pregunta número 5, que me parece que es una de las preguntas en las cuales el enfermero debe tener una de las habilidades más importantes para presentar el examen. Porque muchas veces aquí en esta pregunta nos están preguntando
Pregunta nos están preguntando. Nos está mostrando algo esperado o inesperado. Entonces nos van a dar 4 pacientes posoperatorios y identificar cuál necesita inmediato seguimiento, ¿cierto? Entonces, aquí muchas veces el problema no es identificar algo malo, sino identificar qué tipo de hallazgo es, que puede ser algo esperado o algo inesperado. Si no entendemos esa diferencia, vas a estar persiguiendo problemas normales en el paciente, mientras que y cuando haces eso estarías ignorando una emergencia verdadera. Entonces eso es lo que el NCLEX intenta detectar en los enfermeros. Más o menos como que este enfermero es peligroso o este es un buen enfermero. Entonces vamos a observar la pregunta. El enfermero evalúa 4 pacientes posoperatorios. ¿Cuál de los siguientes hallazgos necesita seguimiento? Entonces nos van a dar 4 opciones. Dolor 6 de 10 después de una cirugía abdominal. Pequeña cantidad de drenaje cero sanguíneo, temperatura de 103 o de 39.4 y una leve fatiga, ¿cierto? Aquí lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué paciente requiere seguimiento inmediato? Entonces, lo que el NCLEX nos quiere mostrar, nos quiere como también enseñar, es que no todo lo que está normal es peligroso. Vamos a ir respuesta por respuesta. Entonces, la primera, que es un dolor 6 de 10, ¿es normal después de una cirugía abdominal? Sí, claro que sí. ¿Necesita tratamiento? Claro que sí. ¿Es inesperado? Claro que no. Es normal. Entonces, el dolor postoperatorio sabemos que es algo esperado en los pacientes. No califica como una emergencia, como algo para priorizar, ¿cierto? Entonces vamos con la opción B. La opción B me dice una cantidad pequeña de drenaje cero sanguíneo. ¿Qué significa? Que es una pequeña cantidad, que es rosado claro por el cero sanguíneo y que es un postoperatorio reciente. ¿Es esperado? Sí, muy esperado de hecho. Y esto coloca, el examen coloca esa respuesta para distraer, porque muchas personas pueden pensar que el paciente puede estar infectado, puede estar sangrando, cuando la verdad es que no. Es más que todo para distraer. Vamos con la opción D, que es la fatiga. Un paciente después de una cirugía puede sentirse cansado, sí, por la anestesia, por el estrés quirúrgico, por el dolor, por la movilidad reducida que tiene, incluso por la ansiedad. Todo esto puede pues, producir fatiga en el paciente, por lo tal es esperado, es algo normal, es algo que sí necesita seguimiento, pero no inmediato, no para priorizarlo sobre los demás. Entonces vamos con la opción C, que en este caso es la correcta, que es la temperatura de 39.4 o 103. Aquí tenemos que parar porque en esta pregunta nos acaban de cambiar, por decirlo, el contexto. Recuerde que estamos hablando de lo esperado y lo inesperado. Ya no estamos hablando de una recuperación normal, ya no estamos hablando de algo esperado. Ahora estamos hablando de una complicación que es una fiebre en el paciente. ¿Es normal que el paciente tenga una temperatura alta después de cirugía? Claro que no. ¿Qué nos indica que obviamente la fiebre nos puede estar indicando una infección, una sepsis, una complicación de la cirugía, una respuesta inflamatoria? Todo esto sí requiere evaluación inmediata, porque es algo inesperado, algo que no esperábamos después del posoperatorio. La trampa favorita del examen aquí es el dolor, porque puede decir, no, el paciente está en dolor, el distrés, y la urgencia del paciente también por dejar de sentir ese dolor, pero pues recordemos que es algo esperado. ¿Qué nos dice el método SAFE en esta pregunta? Si el paciente está estable, el de la fiebre, no el de la respuesta, obviamente no está estable. ¿Existe amenaza de alguna complicación de la AVC inmediata? No, pero debemos hacer una evaluación rápida, completa, notificar lo antes posible y por ende investigar la causa de la fiebre. ¿Es algo esperado? Ya dijimos que no. Entonces, después de que tú veas en la pregunta que hay una fiebre muy alta, new confusion o una nueva estatus mental alterado, confundido,
el paciente tiene el oxígeno bajo o una hipotensión repentina, se debe pensar que es algo inesperado, algo peligroso y se le debe dar prioridad. Entonces, esto es lo que esta pregunta nos quiere enseñar, esto es lo que esta pregunta deben tener en cuenta en el momento que les hagan el examen. Bueno, vamos con la pregunta 6. Esto tiene que ver con la jerarquía de Maslow, la pirámide. Entonces, no es tanto memorizarse la pirámide, es más de, porque el NCLEX nunca te va a preguntar cuál es el primer nivel de la pirámide, que no sé qué, no. Ella lo que te va a evaluar es si sabes priorizar utilizando la pirámide. Entonces aquí nos están preguntando, which client should the nurse prioritize? ¿Qué paciente debería priorizar la enfermera primero? Entonces, tenemos 4 opciones. Un paciente con ideas suicidas, client expressing suicidal ideation. La B, que es client with oxygen saturation de 90. Ambiente. Un client requesting spiritual counseling. And la última, un client concern about body images following surgery. Entonces, un paciente que tiene la saturación en 90, un paciente que está requiriendo como consejería espiritual y la última, un paciente que está preocupado por la imagen de su cuerpo después de una cirugía. Entonces, apliquemos el método SAFE. La S, stable. ¿Existe algún paciente con riesgo inmediato para la vida o para la seguridad? Sí. Es el paciente que expresa la ideación suicida, que representa un alto riesgo de autolesión. La A, agudo versus crónico. La ideación suicida, pues sabemos que es un problema agudo que requiere intervención inmediata y no podemos asumir que el paciente está seguro simplemente porque está hablando con nosotros. Para nada. Entonces, la F de First Action, aquí aparece algo muy importante, porque siempre cuando First Action pensamos en el ABC, el Airway, Breathing, Circulation. Pero cuando no existe ninguno de estos, pero aparece un riesgo inmediato para la seguridad, obviamente la prioridad cambia. Porque la seguridad, pues obviamente también salva vidas y eso es lo que el NCLEX nos quiere mostrar, nos quiere evaluar. Seguimos con la E de esperado versus inesperado. Entonces aquí vamos a comparar dos opciones que puedan, con todo lo que hemos hablado, que puedan competir entre ellas. ¿Cuáles son las que compiten entre ellas como para darle prioridad? La C no y la D tampoco. No estoy diciendo que no sean importantes, pero hay dos más importantes que me pueden preocupar. Un paciente con ideas suicidas y un paciente con la saturación en 90 sin ninguna ayuda de oxígeno. Entonces aquí hay que mirar como más o menos cómo se observa el contexto, porque aquí no nos están dando datos de obstrucción de vía aérea ni absolutamente nada, solamente un cambio en un paciente que tiene una ideación suicida que puede hacerse daño en cualquier momento. Entonces, en este caso, el riesgo para la seguridad tiene prioridad. ¿Por qué? Porque es la que más atenta contra la vida del paciente. Y hay que darle más prioridad a esto porque el oxígeno lo puede solucionar colocando un soporte de oxígeno, como una cálula nasal, 2 litros, 3 litros. Pero la ideación suicida es algo más repentino y algo que pone en más riesgo la vida del paciente. Entonces, ese sería el motivo por el cual este es la respuesta correcta, por ser prioridad sobre la vida. Vamos con la pregunta número 7, que nos da un escenario. Un paciente confuso repetidamente trata de salir de la cama y necesita reorientación. ¿Cuál es la mejor acción que puede hacer el enfermero? Nos están dando la A, aplicar los inmovilizadores bilaterales en la muñeca. La B, asignar a alguien que esté sentado y que active la alarma de la cama. La C, administrar un sedante. Y la D, aplicar ¿cómo se llama esto? El chaleco de inmovilización al paciente. Entonces aquí el principio de esta pregunta es least restrictive first.
lo menos restrictivo para el paciente. En esta, en otras palabras, siempre tenemos que intentar primero la intervención que proteja al paciente con la menor restricción posible. Esta pregunta nos representa pues al paciente confundido que ya intenta levantarse de la cama muchas veces, a pesar de que pues ya se le ha sido reorientado varias veces. Entonces, uno podría pensar, no, pues lo voy a amarrar, por decirlo de una manera, para que no se caiga y pues evitar un daño mayor para el paciente. Pero pues el NCLEX no te está evaluando esto. Siempre hay que mirar cuál es la alternativa más segura y menos restrictiva en el paciente. Entonces, en este sería la B, asignar un sitter, que es una persona pues que permanece observando al paciente, y activar la alarma de la cama. Esto aumenta pues la seguridad del paciente sin restringir el movimiento del paciente y también nos evita lesiones en las muñecas o donde sea que lo vamos a inmovilizar. Y las otras están descartadas pues porque inmovilizan más y tienen más riesgo de que el paciente se haga daño con los restraints, con los inmovilizadores. Y pues también le restringen la libertad. Recordemos que trabajamos en un hospital, no en una prisión. Entonces, la primera intervención es asignar a alguien que esté sentado con el paciente y activar la alarma de la cama. Preguntas así les van a salir todo el tiempo. Obviamente con un caso clínico diferente, de pronto más largo, con información adicional que al final de la pregunta es innecesario, porque digamos que te van a poner esta misma pregunta con signos vitales, laboratorios, absolutamente todo, y pues la verdad es información que no necesitas en ese momento. Quiero que recuerden algo, que es cuando una opción o una pregunta tiene esta parte de la restricción física o un sedante, lo primero que se tiene que preguntar es si entre las opciones existe algo, una manera menos restrictiva de mantener seguro al paciente. Si la respuesta es sí, y entre las respuestas ustedes ven que hay algo lo menos restrictivo posible, en la mayoría de los casos esta es la respuesta correcta. Entonces, primero hay que proteger y solo se restringe únicamente cuando no hay otra alternativa para el paciente, para que lo tengan en cuenta. Vamos con la pregunta número 8, que nos va a evaluar el First Action Priority, la primera acción para priorizar. La pregunta dice, un paciente que desarrolla escalofríos, dificultad para respirar y dolor en la espalda durante una transfusión sanguínea. ¿Qué debería hacer el enfermero primero? ¿Cierto? Aquí tenemos que poner mucho cuidado a una sola palabra, que es first, primero. Cuando preguntan por la primera acción, el NCLEX no está buscando pues que te sepas todo el protocolo, solamente quieren saber si sos capaz de identificar qué debe hacerse primero antes de cualquier otra cosa. Este paciente pues tiene signos compatibles con una reacción durante la transfusión sanguínea. Entonces, aquí ¿qué podemos identificar? El paciente ya no está estable, está desarrollando pues síntomas mientras la sangre pues está siendo transfundida, y esto significa que el daño puede continuar si no se actúa inmediatamente. Estamos frente a una condición, una situación que no puede esperar, es una emergencia aguda. Cada minuto que se está transfundiendo el paciente aumenta el riesgo para él. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? ¿Qué está causando el problema? La transfusión. Entonces, antes de notificar al médico, antes de documentar, antes de solicitar algún examen, primero que todo hay que detener la transfusión. Entre las respuestas, la B nos está mostrando que es detener la transfusión, la A es notificar al médico, la C es documentar y la D es obtener cultivos. Lo primero que se debe hacer es detener la transfusión, porque pues no tiene mucho sentido avisar al médico mientras el paciente está recibiendo sangre que le está provocando la reacción. Entonces primero eliminamos el peligro y después continúas con el resto del protocolo. Durante una transfusión sabemos que el paciente no debería presentar ningún síntoma como escalofríos, disnea ni dolor de espalda. Esos son pues como hallazgos inesperados que obligan a que el enfermero tenga que actuar de inmediato. Por eso pues la respuesta correcta es detener la transfusión.
Puede que la pregunta les parezca fácil, una pregunta muy simple, y las van a encontrar en el examen, como puede que se las pongan un poco más complicada. Entonces, sea cual sea el escenario que les coloquen el first action o el first aquí, lo primero es eliminar el peligro o lo que atente contra la vida del paciente. No importa la situación, no importa los valores, no importa lo demás. En este tipo de preguntas se enfoca más en preservar la vida del paciente, y así es como el NCLEX pues evalúa este tipo de preguntas, para que cuando vean este tipo de preguntas se enfoquen mucho en el first, porque aquí les pueden poner una chorrera de palabras y el caso clínico y todo, pero el first es el que te determina cuál es la respuesta correcta del examen. La pregunta 9. Aquí vamos a ver una de las trampas favoritas del examen, eh, en la cual nos dice: el enfermero está cuidando 4 pacientes. ¿Qué hallazgo requiere intervención inmediata? ¿Cierto? A nurse cares for 4 clients, which finding requires immediate intervention. Entonces nos dan 4 opciones, de las cuales todos tienen el mismo diagnóstico. Todos tienen neumonía. Pueden llegar a confundirse diciendo, no, pues todos son iguales. Pero pues la verdad el NCLEX no te prioriza diagnósticos, te prioriza el estado del paciente. Entonces veamos las diferentes respuestas que nos dan. Paciente con neumonía, con tos productiva, normal, esperado. Paciente con temperatura de 100.8, esperado. La D, un paciente que reporta fatiga, esperado. Y un paciente que tiene la oxigenación en 84%, que también puede ser esperado por el proceso infeccioso en los pulmones. Aquí lo que tenemos que ver es identificar cuál de esos pacientes es el que está realmente o más inestable. Por los datos que nos están dando, todos están de cierta manera, no quiero decir inestables, pero pues están pasando por un proceso de distrés. Entonces, pues yo creería que el más complicado es el de la respuesta C, que tiene el 84%, que por lo general debe ser de 95%, 94% más. Y cuando encontramos un valor del 84%, pues ya estamos hablando de una hipoxemia severa que puede comprometer los diferentes órganos vitales. La tos, la fiebre, la fatiga son cosas, manifestaciones frecuentes y esperadas de una neumonía. Dame un segundo. Iba en que son manifestaciones frecuentes esperadas en una neumonía, pero pues la oxigenación sí está muy baja y pues nos indica un deterioro más grave. Entonces este paciente pues obviamente necesita una intervención inmediata. ¿Qué es lo que primero amenaza la vida en este caso? No es la fiebre, no es la tos, es la falta de oxígeno. Recuerde siempre tener el ABC presente, el Airway, Breathing and Circulation. Si el paciente no está correctamente oxigenado, esa va a ser la prioridad, según el ABC y pues y el contexto de la pregunta. Lo más importante aquí es lo que les digo, hay cosas esperadas y no esperadas. El hallazgo más importante es el 84%, por eso la pregunta correcta, la respuesta correcta es la C. Pregunta número 10. Llegamos, por decirlo así, al final de lo que les quiero enseñar del método SAFE. O sea, aquí en adelante ya lo pueden seguir aplicando ustedes mismos. Entonces, hasta ahora que hemos visto estable versus inestable, el ABC, la pirámide de Maslow, qué acción tomar primero, esperado menos inesperado, y me está pasando uno. Bueno, priorizar. Entonces, en esa pregunta vamos a integrar todo, ¿cierto? La pregunta dice: the nurse receives a report on 4 clients. Who should the nurse assess first? Recordemos que siempre que nos dicen el first, hay que priorizar. Entonces, muchas veces no hay que leer todas las opciones.
buscando la respuesta. Hay que leer las opciones buscando quién está más inestable. Ese es el secreto de este examen. Aprender a identificar qué paciente es más inestable y cuál es la mejor acción para ayudarlo. Entonces vamos con la opción A. Es un paciente con COPD client with SPO 90%. COPD es EPOC en inglés, con 90% de la saturación. La C, que es un paciente que está reportando pain 10 of 10, dolor 10 de 10. Un paciente que está enojado porque aquí dice discharge was delayed, porque no le han dado la salida rápido, está atrasado. Y el paciente de la B, que es un paciente 88-50 de presión arterial y desarrolló, se alteró el estatus mental, está confundido. Entonces, la primera opción nos muestra que tiene el oxígeno al 90%. Mucha gente, muchas personas, expertas, inexpertas, se pueden confundir con ese 90% porque está por debajo del límite normal. Pero recordemos que el paciente con EPOC o COPD tienen muchas veces esta saturación y es normal para ellos, lo que significa que no está inestable necesariamente. La segunda opción nos habla de el paciente con la presión arterial de 88/50 y confusión que inició de repente. En esta parte sí podemos encender las alarmas porque si aplicamos el método SAFE nos damos cuenta de que está inestable. Es un paciente hipotenso con alteración del estado mental. ¿Qué nos dice la confusión desde el inicio? Que hay una disminución en la perfusión cerebral y hay una presión de 88 sobre 50 que nos indica que hay un compromiso hemodinámico. Esto nos convierte a este paciente en una prioridad inmediata. Las otras dos son opciones que también requieren atención, pero no es algo inmediato que se tenga que atender tan rápidamente como la opción B. Tenemos el dolor de 10 de 10, que es importante claramente y se debe tratar, y un paciente que está pues enojado porque se le retrasó la hora de salida. La prioridad en este momento es el paciente con hipotensión y nueva confusión. ¿Por qué? Porque nos indica un deterioro más agresivo que cualquiera de los otros que está en estas opciones. Entonces, cuando tengamos 4 pacientes, no tenemos que preguntarnos quién está más enfermo, sino que tenemos que preguntarnos quién se me puede deteriorar primero si espero al menos 10 minutos. Si cambias esto en tu mentalidad, te vas a empezar a dar cuenta de que el NCLEX va a ser mucho más fácil de responder que si no lo pensaras de esa manera. Entonces, recordemos solamente como un feedback que la alteración del estado mental acompañada de hipotensión casi siempre indica que la perfusión cerebral está siendo inadecuada. Entonces, este paciente por eso no puede esperar, tiene que ser una acción inmediata, se tiene que intervenir ya. Lo que les digo, siempre vamos a buscar el paciente más inestable, dependiendo obviamente del caso que nos den. Pregunta número 11. Aquí nos está mostrando, lo agudo siempre es más importante que lo crónico. Lo agudo siempre tiene prioridad sobre un paciente que está crónico, que puede estar estable. Entonces veamos este caso. El enfermero recibe reporte de 4 pacientes, ¿cuál debería ser evaluado primero? Tenemos un paciente con EPOC, 90% como el anterior, que eso es lo normal en él. Un paciente con falla cardíaca y edema en las 2 piernas. Un paciente con empezó con dificultad para respirar y saturación de 91%. Y un paciente con atrial fibrillation crónica y con un pulso de 104. Fibrilación atrial. A ver, muchos aquí cometen error solamente porque están mirando los números. Y ahora ustedes pueden decir, no, qué pregunta tan fácil, o lo que sea, pero en el examen, con la ansiedad que tienen encima, con el idioma y con el miedo de no querer fallar, créanme que se van a confundir, porque a la mayoría de personas les pasa.
En esta pregunta, el NCLEX quiere que te hagas una pregunta tú mismo antes de mirar los números. Te está preguntando si este hallazgo es nuevo o forma parte de la condición habitual del paciente, como el del EPOC. Entonces, el del EPOC ya nos dijo que está en su línea basal, lo cual es normal en él. Entonces, el otro paciente nos acaba de, el C, comparándolo con el A, porque el C, pues aquí podemos ver que es el correcto, obviamente, le doy la trampa. Está por desarrollar o está desarrollando una dificultad respiratoria. Aunque la saturación está mejor que el del EPOC, las condiciones nos dicen lo contrario. A pesar de que tiene una mejor saturación, está peor, hablando del deterioro del paciente. Entonces aquí está la clave del agudo vence al crónico, porque el EPOC, la insuficiencia cardíaca y la fibrilación son enfermedades crónicas, con hallazgos que obviamente son esperados, pero la dificultad respiratoria que se da de repente, eso nos representa un cambio agudo, por lo cual por eso estás correcta, porque lo agudo está por encima de lo crónico, es más importante. Y el único paciente agudo que tenemos aquí es este. Los otros tres son pacientes crónicos que obviamente tendremos que tratar sin tanta prioridad, por decirlo de una manera. Recordemos que siempre que en el método SAFE, que amenaza primero al paciente. Y eso es la dificultad nueva para respirar. Hasta demostrar lo contrario, debemos pensar que pues, este paciente se está deteriorando. Entonces, no comparen enfermedades como tal, sino que comparen los cambios, y más si son cambios repentinos. Un paciente con enfermedad crónica estable casi siempre va a tener que esperar a que estabilicemos el paciente agudo. Solamente para que lo recuerden, pues de esa manera. Lo crónico puede esperar y lo agudo necesita que actuemos ahora. Muchas veces en el examen les va a salir esto, de hecho sale muchísimo. Entonces traten de tenerlo en cuenta, de interiorizarlo cada que lean una pregunta, cada que tengan un caso clínico que les pongan en el examen, tener esto en mente. La número 12. Quiero que tengan en cuenta que aquí en este tipo de preguntas, que es delegación, les van a salir muchísimo. Muchísimo, tiene un porcentaje un poquito alto de salir estas preguntas en el examen. Que tenemos que tener en cuenta. El UAP viene siendo como, o los LPN son como los auxiliares. Ellos tienen un límite de práctica, por decirlo de una manera más básica que el del enfermero registrado. ¿Ellos qué pueden hacer? Tomar vitales en pacientes estables, la higiene del paciente, las medidas de confort, si el paciente puede caminar, ellos pueden estar con él, y todo lo que es eliminación y líquidos del paciente, el intake y el output. Entonces, teniendo en cuenta esto, también tenemos que ver que nunca puede dejar de hacer el enfermero. Entonces, si nos sale una pregunta como que ¿puede el auxiliar valorar a un paciente con dolor torácico? No. ¿Por qué? Porque la valoración del paciente siempre requiere juicio clínico y corresponde al enfermero. ¿Puede reforzar la enseñanza sobre la administración de insulina? Tampoco, porque la educación es parte de lo que da el enfermero. Y el enfermero es el que tiene que confirmar la comprensión y resolver dudas del paciente en alguna educación que se le está dando. ¿El UAP puede evaluar la respuesta de un paciente después de administrar un analgésico, por ejemplo? Tampoco. Evaluar siempre implica interpretar datos clínicos y eso lo hace el enfermero. Entonces, ¿qué pueden hacer ellos? Lo que yo les decía, signos vitales rutinarios, algo que sea predecible, algo que no requiera juicio clínico como tal. Eso es una tarea apropiada para delegarle al UAP. Aquí no se necesita como pues aplicar el método SAFE en toda la pregunta, pero pues sí se puede utilizar para que lo tengan en cuenta. Entonces, aquí nos están dando un paciente con el dolor en el pecho, el ejemplo de la insulina que ya les di, y un paciente que necesitamos evaluar si está respondiendo el medicamento del dolor. ¿Cuál de todas estas le podemos delegar?
simplemente los signos vitales en un paciente estable, porque si está inestable, eso ya viene siendo eh, como un pensamiento clínico, un juicio clínico que tiene el enfermero, no que tiene el UAP. Entonces, si está estable, el auxiliar lo puede hacer. Si no está estable, el enfermero lo tiene que hacer, para que lo tengamos en cuenta. Obviamente, esa pregunta eh, nos está mostrando como la responsabilidad del enfermero. ¿Qué nunca podemos delegar? El assessment o la valoración del paciente, la educación del paciente, la evaluación del paciente y tomar decisiones clínicas. Esos 4 ítems sí o sí son del enfermero. Eso nunca, 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 nunca se le puede delegar a un auxiliar o a alguien que pues, esté por debajo de tu rango. En pocas palabras, si la tarea requiere pensar como un enfermero profesional, no se delega. Simplemente tú te haces cargo de esas preguntas. Bueno, vamos con nuestro primer caso del NGN o Next Generation NCLEX, que son las preguntas nuevas que empezaron a entrar en vigencia en el examen. Son casos clínicos, no son preguntas tradicionales, entonces pues aquí no solamente tienen que escoger una respuesta correcta, sino que pueden haber varias correctas. Entonces aquí se debe analizar el paciente paso por paso, exactamente como se haría en un hospital, en un piso en el que estamos trabajando. Entonces vamos a seguir obviamente utilizando el método SAFE. Aquí este paciente que nos están dando presenta varios hallazgos pues importantes. Presenta dificultad para respirar, presenta un estado respiratorio, una saturación de oxígeno del 86%, ansiedad y agitación. Entonces, ¿qué nos está diciendo de entrada el caso con el paciente? Que el paciente está inestable porque tiene datos de compromiso respiratorio severo que nos los están dando. El estriador nos indica que la vía aérea está obstruida. El 86% nos quiere pues mostrar que el intercambio de oxígeno está comprometido en el paciente. Y la ansiedad, aquí en este caso, no es simplemente un problema emocional, sino que muchas veces en este contexto nos está presentando un signo de temprano de hipoxia. Entonces, ahora lo siguiente, pensamos en el ABC. Ya averiguamos si la S, si está stable o unstable, está unstable. Ahora vamos con el ABC. El airway está comprometida. Entonces, no importa cuál sea el diagnóstico, no importa si es algo alérgico, no importa si es una infección, no importa si es un cuerpo extraño, primero tenemos que asegurarnos de que la vía aérea está abierta. Vamos con la F, First Nursing Action. Lo que les acabo de decir, comprometer la vía aérea que esté abierta y aplicar soporte de oxígeno si es necesario. Es una emergencia respiratoria y cada segundo de esta condición obviamente pues importa, es crítico. Entonces no tenemos que esperar a que el paciente empeore para actuar, sino que hay que actuar inmediatamente. Y lo esperado y lo inesperado pues tenemos que es la mejora del oxígeno y la saturación, ¿cierto? Y que disminuya el trabajo respiratorio, que desaparezcan progresivamente pues los signos de hipoxia del paciente. Entonces muchas veces aquí no te van a preguntar en el examen, ¿tiene compromiso de la vía aérea? No, pero te va a mostrar las pistas, como en este caso que nos está mostrando estos signos, que es el estridor, la hipoxemia, dificultad para hablar, ansiedad repentina. Cuando veamos varios de estos hallazgos juntos, no hay que buscar diagnóstico como tal, simplemente que es una emergencia de la vía aérea y que eso tiene prioridad sobre lo demás. Entonces, por decirlo de una manera, cuando la vía aérea está comprometida, todo lo demás pasa a un segundo plano. Porque si el paciente no puede hacer el intercambio de oxígeno, pues ninguna otra intervención va a tener prioridad. Simplemente va a tener prioridad la respiratoria, porque si no respira, pues se nos muere y pues no hicimos nada. Vamos con otra pregunta de NGN, en la cual se nos está preguntando qué paciente vamos a ver primero. Entonces nos dice que el enfermero receiving a report on 4 clients, which patient requires immediate assessment. Un enfermero recibe 4 pacientes en el reporte, cuál requiere evaluación rápida e inmediata. Entonces nos van a dar 4 pacientes. El A, que tiene una CHF, eso es una falla cardíaca congestiva, con edema bilateral en las 2 piernas.
Además nos dice que está crónico y estable. En el NCLEX no les va a salir crónico o estable, pero lo ponemos aquí para que lo reconozcamos como modelo educativo. Un paciente B que tiene una confusión repentina, tiene alterado el estatus mental y es un cambio agudo. Recuerden, lo agudo vence lo crónico. Es un paciente que está inestable y que tiene la presión en 88/50. Eso sí se los van a dar. Un paciente C que tiene dolor 10 de 10 posoperativo, ya dijimos que era algo esperado. Eso también es algo esperado. Y fuera de eso te están colocando el crónico. Y un paciente que está pues pidiendo que ya le den de alta del hospital y pues esos son los 4 pacientes que se están dando en este caso. Volvemos a lo mismo. ¿Qué paciente nos da la prioridad? El paciente B, porque es el paciente, primero que todo, está pasando un proceso agudo. Está hipotenso, hipoperfundido y por eso nos da la confusión. Eso que nos indica que es una intervención inmediata sobre el paciente. Esto nos indica que este paciente pues está en riesgo la vida del paciente. Los otros, pues no es que no tengan nada, pero pues tampoco es como que, por ejemplo, se van a morir en 10 minutos. No, pero este sí tiene un riesgo de deteriorarse más rápidamente que los demás. Por eso es la respuesta correcta. Y por eso les van a pedir en el examen, en los NGN case, van a tener que ir colocando o arrastrando las respuestas hacia donde están. Entonces, para que lo tengan en cuenta, aquí hay varias cosas que ustedes pueden descartar simplemente por el método SAFE. Les están dando pacientes crónicos, les están dando un paciente agudo, les están dando pacientes estables, les están dando un paciente inestable, les están dando pacientes que están hemodinámicamente bien y un paciente que seguramente hemodinámicamente no está bien y seguramente va a seguir descompensándose. Entonces, esta es la prioridad sobre cuál necesita una valoración inmediata. Estos pueden esperar. El paciente B, claro que no. El engine número 3, algo esperado sobre lo inesperado de un paciente que se está deteriorando, es lo que nos quiere mostrar este caso. Entonces aquí vamos a aprender algo que pues cambia completamente la forma de responder el examen. Y pues es lo que les digo, hay que saber la diferencia entre algo esperado y algo inesperado. Recuerden que no todo dato anormal es automáticamente una prioridad. Lo que quiere el examen aquí es que reconozcan si esto era algo esperable en el paciente o es un cambio nuevo. Entonces veamos el ejemplo. Nos dan un paciente que al momento de la evaluación de un postoperatorio nos va a dar dolor 5 de 10, fatiga, temperatura de 103 y que está incrementando la confusión en el paciente. ¿Qué tenemos aquí de lo esperado y lo inesperado? Esperado el dolor y esperado la fatiga. Es algo que podemos esperar, que es normal y que podemos dejar para un segundo plano en caso de que el paciente nos muestre cosas inesperadas. ¿Como cuál? Como en el caso que vimos al inicio, una temperatura de 103 y confusión. ¿Esto qué nos indica? Que hay una infección o un riesgo de sepsis, que esto requiere un seguimiento inmediato, una intervención y una evaluación inmediata. Que está incrementando la confusión, son cambios neurológicos que nos pueden indicar que está alterada la perfusión del paciente y que puede tener una encefalopatía séptica. Eso es algo que no es esperado en un postoperatorio, por lo cual necesita nuestra atención inmediata, necesita prioridad. Tengan en cuenta que aquí no nos están dando diagnóstico. Si hubiera más síntomas podríamos imaginarlo, pues podríamos empezar a investigar qué tipo de diagnóstico es, pero aquí no nos están pidiendo diagnóstico. Necesitamos es saber cuál de estos cambios en el paciente nos da la prioridad o nos explica la prioridad para atender a ese paciente. Esta es la diferencia que el examen quiere que ustedes aprendan a identificar. Y pues aquí también les coloco un cuadrito para que sepan possible sepsis infection, fever, minor confusion, es una red flag estos síntomas, por lo cual se debe notificar al provider lo más antes posible para empezar con las órdenes para
saber qué está causando esta infección y poder tratarla. Es un paciente pues que está inestable, como ya vimos, que merece toda nuestra atención y nuestra prioridad para atenderlo. Una pregunta que hicimos en las diapositivas pasadas sobre la transfusión sanguínea. Bueno, en el caso número 4 del New Generation NCLEX, NGN, nos ponen el mismo caso, pero esta vez nos toca elegir qué hacer, cuál es la prioridad, si se evalúa, si se notifica o si se interviene primero. Como ya lo dijimos, es un paciente que le están dando pues una transfusión, que tiene disnea, chills y back pain. Entonces eso que nos está indicando que puede haber una posible transfusión, una reacción a la transfusión. Lo que nos piden en este caso y que les van a pedir seguramente en el caso, en el examen es acomodarlas. ¿Se interviene primero? Sí, se detiene la transfusión. ¿Se evalúa primero? No. Primero hay que hacer la intervención para que el paciente no se me complique. Y por último, notificar al provider, claro que sí, para pues saber qué tratamientos, qué acciones va a tomar el médico con estas, en caso de la reacción. Entonces, después de parar la transfusión y después de intervenir y evaluar, el médico pues vamos a dejar, el médico va a hacer sus órdenes y vamos a dejar el IV puesto simplemente con salina. No se desconecta totalmente el paciente porque pues hay que dejarlo con un acceso venoso en caso de que el paciente se complique. Bueno, si ya estamos hasta aquí, significa pues que ya te he dado las herramientas del método que utilizamos en Arenusa, el método SAFE. Y ahorita lo que vamos a hacer con este caso es utilizarlas para, eh, como para simular que estamos en un turno real. Entonces, por un segundito olvídense del examen, imaginen que vamos a recibir el reporte de este paciente, que nos dan una saturación de oxígeno, aquí están los datos que nos van a dar del paciente, del 84%, una presión arterial de 86/50, una confusión que empezó de repente, una dificultad respiratoria que tiene el paciente, se lo estoy leyendo en español, tiene antecedente EPOC y la familia que está pidiendo pues información constantemente. Aquí hay que ver algo muy importante y es que toda esta información puede parecer mucha de un solo golpe, como abrumadora, pero pues un enfermero no va a resolver 10 problemas al mismo tiempo. Primero hay que empezar a organizarlos. Entonces vamos a empezar del más inestable a lo más estable. ¿Este paciente está inestable? Claro que sí. Tiene una hipoxemia severa, tiene hipotensión, tiene una alteración del estado mental. Yo creo que para todos los que estamos viendo esta clase, nos damos cuenta de que no necesitamos de pronto más datos para saber que este paciente es la prioridad. ¿Por qué? Está comprometido todo el ABC, el airway, el breathing y el circulation. ¿Y eso qué es lo que nos está mostrando? Que hay amenaza para la vida. Entonces, ¿cuál es la primera acción? No hay que llamar ni a la familia, ni documentar, y mucho menos pensar en el antecedente del EPOC. Lo primero es asegurar la vía aérea e iniciar soporte con oxígeno. Mientras se solicita ayuda pues al personal o se siguen pues los protocolos de la institución. Entonces lo primero que tenemos que hacer siempre es eliminar la amenaza inmediata. Ahora pensemos en lo que es el EPOC, que es lo que nos puede de pronto distraer. Aquí el antecedente nos dice que tiene el EPOC, pero la saturación del 84% y la saturación del 86/50 más la nueva confusión es algo inesperado. Los cambios inesperados, como ya hemos visto, son los que nos modifican pues la prioridad de lo que tenemos que hacer con los pacientes. Y para rematar, tenemos otro distractor, que la familia quiere actualizaciones. Y claro, pues obviamente todo el mundo quiere saber y ellos merecen saber, pero lo primero es estabilizar el paciente y una vez el paciente esté estable, se puede informar a la familia. Entonces ese sería como el orden correcto del caso que tenemos aquí en pantalla.
SAFE, más que para responder preguntas del NCLEX, SAFE es una forma de pensar las preguntas del NCLEX. Cada que ustedes vean un caso en el que apliquen el método SAFE, siempre piensen, ¿está inestable o estable? ¿Qué sistema amenaza primero la vida? ¿Cuál es mi primera acción? ¿Qué cosas son esperadas y cuáles no son esperadas? ¿Cuáles me representan un deterioro? Si ustedes responden estas 4 preguntas eh, al mirar las preguntas del examen, van a empezar a pensar en pro del paciente y de la priorización del paciente, y el examen va a ser mucho más fácil. Ese era el objetivo de este primer módulo, eh, entender las preguntas, más no memorizar las respuestas. Eso hace una gran diferencia en cómo abordamos el examen y cómo podemos obtener un pass más claro. Antes de todo, quiero dejarles claro, esta clase es más larga precisamente porque son 2 módulos en uno. Sé que es mucho contenido, sé que puede ser un poco agobiante, pero créanme que estoy sacando las cosas lo más concretas posibles para que las entiendan, para que las interioricen y para que la clase no se haga tan extensa. Más allá de eso, pues muchas gracias. Vamos con el módulo 2. Decía en la presentación anterior, estas 2 clases van juntas, por eso es un poco más larga. A partir de aquí pueden pausarlo, pueden estudiarlo después, al otro día. No se sobresaturen de información, dedíquenle 1 horita y media, 2 horas diarias al estudio. Quiero dejarles claro que este curso es un material complementario, no es el único material de estudio que deben utilizar. Yo les recomiendo que utilicen estos cursos que yo les estoy brindando, que utilicen el libro de Saunders, que nosotros también lo tenemos y se los podemos facilitar. Y les recomiendo utilizar la plataforma del banco de preguntas, que puede ser UWorld, puede ser Bootcamp, puede ser ArcherReview, o puede ser la plataforma de nosotros, que aún estamos trabajando en ella, no la hemos sacado, pero pues en algún momento estará lista. Entonces son varios materiales de estudio, no se confíen solamente del curso, no se confíen solamente del banco, no se confíen solamente del libro. Traten de complementar todos los materiales juntos para poder aprobar el NCLEX. Y se los digo porque yo lo hice así y tuve la fortuna de pasar el NCLEX porque estudié bastante con esos 4 materiales. Vamos con la lección número 2, la clase número 2, que es Clinical Judgment NGN. Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar con esto. Bueno, vamos con la introducción a este módulo. Bienvenidos a todos y bueno, para empezar, quiero que sepan, que entiendan, qué está evaluando el NGN como tal. Muchos creen que esta nueva forma del examen es más difícil porque tiene más preguntas, porque es un formato diferente. Pero la verdad no, el examen no cambió, solamente cambió la forma de evaluar. El contenido del examen sigue siendo el mismo. Entonces vamos a ver este escenario. A nurse reviews assessment findings, identifies abnormal cues, determines the most likely complication, prioritizes interventions, and evaluates outcomes. What competencies INGN primarily designed to measure? Entonces la enfermera revisa la evaluación del paciente, identifica datos anormales, determina la complicación más probable, prioriza la intervención y luego evalúa el resultado. Ahora pues lo que yo les decía, esto no es de memorizar, no es de recordar diagnósticos ni medicamentos, nada de eso. Es simplemente pensamiento crítico clínico y toma de decisiones. Lo que el NGN quiere saber es precisamente esto. A ellos no les importa si vos podés repetir un libro de memoria. Ellos lo que quieren es si sabes y podés pensar como un enfermero profesional. Las otras opciones
que tenemos aquí es como un tipo de pregunta que pusimos aquí, es recordar contenido, memorizar enfermedades o conocer diagnósticos. Sí, sí, todo eso es importante, pero pues eso solamente no salva vidas. Lo que salva vidas de verdad es reconocer un problema para decidir qué hacer primero y evaluar si la intervención funcionó. Eso es lo que el examen y el NGN como tal les está midiendo. Todo el método que les hemos venido hablando, el método SAFE, es para fortalecer ese juicio clínico con las preguntas que yo les nombraba la clase pasada, la de estable, inestable, el assessment, la priorización, qué me afecta, bueno, las 4 preguntas que tocamos el módulo pasado. Esto no se trata de memorizar, lo que siempre les he dicho, y se los digo porque cometí ese error cuando presenté mi examen, de memorizar, de aprenderme las preguntas y todo eso, y la verdad no me sirvió. No me sirvió para nada. El examen recompensa al que mejor razona, al que mejor piensa. El juicio clínico es lo que te ayuda a cuidar a los pacientes y eso es lo que te va a ayudar a pasar el examen y eso es lo que te va a ayudar en el momento que trabajes aquí en Estados Unidos. Esta forma de pensar no es solamente para el examen, esto es desde el primer minuto hasta el último de los días de trabajo que tengas. Entonces tratemos de interiorizar esa parte. Bueno, aquí vamos a trabajar el primer paso de lo que es el razonamiento clínico del NGN, ¿cierto? Aquí hay que entender algo importante y es que este tipo de preguntas, este tipo de examen, no espera que te acordes de todos los datos del paciente como tal. Simplemente espera que identifiques el dato que realmente te va a cambiar la prioridad sobre lo que tenés que trabajar. Entonces, en este caso, nos dan un paciente con neumonía, aquí está lo que nos están dando el caso, y encontramos varios hallazgos, ¿cierto? Nos están dando una frecuencia cardíaca de 122, una temperatura de 103, una presión arterial de 168 y dolor 5/10. Y más allá de eso, también una tos productiva. Entonces nos está pidiendo pues que prioricemos. Cuando tratamos de analizar estos todos al mismo tiempo, puede que nos lleve a confundirnos. Entonces, primero, como enfermeros tenemos que priorizar el más importante, el más peligroso para el paciente. Aquí podemos aplicar el SAFE. Tenemos que preguntarnos, ¿qué dato me dice que este paciente está dejando de ser estable? La tos es esperada en una neumonía. La fiebre también puede ser esperada. El dolor, claro que necesita tratamiento, pero no representa una amenaza inmediata. En cambio, una frecuencia respiratoria de 32 nos dice que el paciente está aumentando su trabajo respiratorio, le está costando respirar. Este dato cambia completamente la prioridad. ¿Por qué? Porque ahora, después del SAFE, hay que pensar en el ABC. ¿Qué sistema estaba comprometido? La respiración. Cuando la respiración empieza de para abajo a deteriorarse, tenemos que enfocarnos en eso, porque es lo más peligroso y nos está comprometiendo la vía aérea del paciente. Nos está comprometiendo el ABC. Ese es el dato más peligroso. Por eso ese dato en este caso es la frecuencia respiratoria, porque hay un deterioro respiratorio en el paciente. Lo que decíamos, la tos y la fiebre pues vienen siendo cosas esperadas en una neumonía, pero la frecuencia respiratoria nos indica que ya solo no tiene neumonía, sino que ahora tiene dificultad para compensar esa neumonía. Por eso esto se convierte en un hallazgo de prioridad. Y por eso la respuesta correcta pues es la C. Como consejo, simplemente cuando una pregunta le salga así, con muchos datos del paciente, no traten de memorizarlos todos, simplemente traten de preocuparse por el dato que es más importante, el prioritario, el más peligroso. No todos son igual de importantes, no quiero decir que no sean importantes, pero primero tenemos que identificar el que puede matar al paciente. Eso es lo que quiero que ustedes aprendan a identificar. En la diapositiva anterior pudimos ver cómo reconocer el dato más importante. Entonces vamos a dar como el siguiente paso, que es analizar los Qs, ¿cierto? Analizar la pregunta como tal. Entonces, aquí ya no quiere que identifiquemos como algo aislado, sino que quiere saber si podemos unir todos los hallazgos y descubrir la historia que tiene el paciente o qué historia está contando el cuerpo del paciente.
Entonces miremos este caso. Nos dan, déjame reviso aquí, nos dan un paciente con una temperatura, esta es la información, con una temperatura de 103, una presión arterial está hipotenso, una frecuencia cardíaca de 128 y una frecuencia respiratoria de 30. Y además está confundido. Si miramos cada dato por separado, podríamos llegar a pensar diferentes cosas. Pero como enfermeros nosotros no miramos el paciente por caso aislado, sino que lo miramos de una manera integral. Se analizan patrones. Entonces, volvemos a lo mismo. Quiero hacer mucho énfasis en esto, en estas dos diapositivas, en estas dos presentaciones, perdón. ¿Está estable? No. Nada de estable. Tenemos hipotensión, taquicardia, taquipnea y alteración del estado mental. Eso ya nos está hablando de un paciente que está comprometido sistémicamente. Entonces ahora miremos todo el conjunto de cosas. Fiebre, hipotensión, taquicardia, taquipnea, nueva confusión. ¿Qué enfermedad me puede producir todos estos hallazgos al mismo tiempo? Les dejo ahí 2 segundos para que lo piensen, pero pues una sepsis con perfusión comprometida. Esto es lo que el examen quiere que reconozcamos. No porque memorizaste la lista de cosas y porque ahora sabes que si tiene todo esto es una sepsis. No, es interpretar. Aquí el error más frecuente es escoger una opción simplemente porque explica un solo dato. Por ejemplo, una ansiedad te puede dar taquicardia, el dolor puede aumentar la frecuencia cardíaca, pero ni la ansiedad ni el dolor te explican al mismo tiempo la fiebre alta, la hipotensión y la nueva confusión. La mejor respuesta siempre va a ser la que nos explique todo el cuadro clínico, no un solo hallazgo. Entonces, en un paciente con sospecha de infección, la fiebre puede ser esperada, pero cuando esa fiebre se acompaña de hipotensión, alteración del estado mental y signos de hipoperfusión como nosotros ya no estamos hablando de una infección simple. Estamos hablando de un paciente que está evolucionando hacia una sepsis sistémica. Y esa interpretación de eso que estamos viendo nos cambia completamente la prioridad. Es por eso que todas estas preguntas que tenemos aquí, A, B, C y D, la respuesta correcta es la B. Es el paciente que está evolucionando hacia una sepsis. Quiero que se acuerden de algo que utilizan muchos enfermeros con mucha experiencia. No busquen la respuesta que simplemente explica un dato. Busquen la respuesta que explique todos los datos. Un hallazgo te puede informar, pero un patrón diagnostica como tal. Y esa es la diferencia entre el NCLEX tradicional y el Next Generation NCLEX. Entonces, ¿qué quiere el Next Generation? Que ustedes dejen de ver los casos como piezas sueltas y que empiecen a ver como el panorama completo. Porque así es como diariamente van a tomar decisiones clínicas para salvar la vida de sus pacientes. Esto es lo que el examen quiere identificar a los enfermeros que evalúa. Bueno, vamos con... estamos hablando del NGN como tal, ¿no? De cómo se evalúa, qué es lo que él quiere, qué es lo que ustedes tienen que buscar. Siguiente es priorizar hipótesis, ¿cierto? Entonces, ya identificamos las pistas, ya analizamos el patrón. Ahora lo que queremos hacer es priorizar las hipótesis. Entonces, recordemos que un paciente puede tener varios problemas al mismo tiempo, pero como enfermero, como ya dijimos, no podemos resolverlos todos al mismo tiempo. Siempre debemos decidir cuál amenaza más la vida del paciente. Entonces, veamos el caso que nos ponen aquí. Es un paciente que tiene dolor intenso, ¿cierto? Aquí en la información del paciente. Tiene ansiedad, tiene hipotensión, tiene taquicardia y tiene las extremidades frías. Aquí la podemos ver, cool extremities. Todo esto está pasando al mismo tiempo. Pero la pregunta aquí que nos quiere, que debemos tener en cuenta, que debemos hacernos es, ¿cuál requiere prioridad? Entonces volvemos a lo mismo. ¿Está estable? No. La presión arterial está baja y las extremidades frías que nos indican que la perfusión sistémica está comprometida. Eso ya nos indica que el paciente está totalmente inestable. Entonces aquí analizamos el problema, conectamos los hallazgos. Hipotensión, taquicardia, extremidades frías. ¿Qué nos dice este cuadro de signos
de síntomas. Nos está hablando de una perfusión tisular inadecuada, de que el organismo ya no está llevando suficiente sangre y oxígeno a los órganos. Y eso que nos representa pues un riesgo inmediato. Entonces, ¿cuál es nuestra primera prioridad? Muchas personas pueden elegir el dolor, pero el dolor es solamente un síntoma. La perfusión inadecuada es el problema que puede comprometer la vida del paciente. Si no corregimos la perfusión, el paciente puede evolucionar hacia ¿qué? Exactamente, hacia un estado de shock. Por eso la prioridad nunca va a ser el dolor aquí. La prioridad es la perfusión del paciente. La ansiedad puede aparecer en muchas enfermedades, el dolor también, pero la combinación de la que estábamos hablando ahora, hipotensión, taquicardia, extremidades frías, nos indica un deterioro fisiológico que no puede esperar. Ese es el problema que tenemos que atacar primero. Por eso la respuesta correcta es esta: Impaired Tissue Perfusion. Quiero decirles algo que van a utilizar para al momento del examen. No prioricen los síntomas. Si les dan un caso como este, prioricen los problemas fisiológicos, ¿cierto? Escúchenme lo que les estoy diciendo. No prioricen síntomas si hay problemas fisiológicos. Si solamente están los síntomas, claro, puedes priorizar el más importante. Pero si hay problemas fisiológicos, cambios hemodinámicos grandes, eso es lo que vamos a priorizar. ¿A qué me refiero? Dolor, ansiedad, insomnio, sí, yo entiendo que son importantes. Pero cuando existe un problema que me compromete la perfusión, oxigenación, circulación, el ABC que hemos hablado, ese problema siempre va a tener prioridad sobre los síntomas. Entonces, ¿de qué se trata esto? No se trata de lo que más molesta al paciente, se trata de lo que pone en riesgo la vida del paciente. Eso es lo que les van a evaluar en este tipo de preguntas del NGN, porque se las van a preguntar, de eso estoy seguro. 5. Ya identificamos el problema en las diapositivas anteriores, ¿cierto? Entonces aquí llegamos, por decirlo así, al cuarto paso del NGN en NCLEX, que es generar la mejor solución para el paciente. Aquí solamente el examen quiere responder una pregunta. ¿Qué intervención de enfermería te resuelve mejor el problema que tiene el paciente? Entonces observemos el caso. Paciente con diabetes, que está despierto, alerta, que tiene la glucosa en 42 y nos pregunta que cuál es la mejor intervención para solucionar el problema. Nos dice administrar glucosa oral. Bueno, aquí ya sabemos pues que es la correcta. Notificar al médico, recheck la glucosa en 15 minutos y obtener una valoración completa, ¿cierto? Si aquí lo que tenemos que pensar, obviamente, en esta pregunta y en todo tipo de preguntas de este mismo contexto, es cuál de las acciones me corrige el problema que tiene el paciente en ese momento. Entonces, el paciente tiene la glucosa baja, aunque está consciente y alerta, sabemos que puede deteriorarse rápido, pues si no hacemos nada. Entonces, el paciente está despierto, está alerta, puede tragar. Todo esto te cambia completamente la intervención, porque significa que podemos utilizar la vía oral en el paciente. Entonces, ¿cuál es la mejor solución de todas las que nos dieron? ¿Cuál es la que verdaderamente rescata al paciente de la situación en la que está? Es administrar la glucosa oral. Lo primero que hay que corregir es la hipoglucemia que tiene el paciente. Las demás opciones, sí, claro, podemos hacerlas después de la intervención porque te soluciona de raíz el problema del paciente. Ninguna de estas te va a solucionar la glucosa en 42 que tiene el paciente. Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué buscamos con esto? Que la glucosa aumente, que desaparezcan los síntomas que pueda desarrollar el paciente por hipoglicemia, que el paciente permanezca neurológicamente estable, porque los pacientes con hipoglicemia pueden fatiga, cansancio, mareo, pueden estar letárgicos, pueden estar lentos. Entonces, una vez el problema está identificado, lo que tenemos que preguntar es ¿qué me trata la causa del problema? Eso es lo que el examen quiere mostrarnos. Primero corregir, después confirmar, en caso de que tengan casos como este.
porque les van a salir preguntas de todo tipo y pues obviamente las vamos a ir abordando conforme vamos a desarrollando todas las diapositivas. En cómo abordar pues los casos en GN. Entonces ya analizamos las pistas, ya identificamos el problema, ya decidimos cuál era la mejor intervención y ahora vamos al quinto paso de este tipo de preguntas: tomar acción, take action. Aquí hay que tener en cuenta que saber hacer muchas veces no es suficiente. El examen, más que saber qué hacer, quiere saber si podés actuar en el orden correcto en que van las cosas. Entonces, veamos este caso. Nos están dando un paciente que 5 minutos después de recibir ceftriaxona por vía venosa desarrolla un estridor, facial swelling, hinchazón en la cara, oxígeno de 88%, y nos está diciendo que posiblemente es una anafilaxis, que es una reacción alérgica que atenta contra la vida. ¿Qué debería hacer el enfermero primero? Entonces recordemos, intervenir antes de evaluar. Siempre la vía aérea es la prioridad. Entonces tenemos opciones: notificar al provider, detener la infusión y dar apoyo a la vía aérea, apoyo ventilatorio, administrar acetaminofén y obtener un assessment completo, una evaluación completa. ¿Cierto? ¿Qué tenemos que ver primero? Que el paciente ya no está estable, que está desarrollando una complicación muy grave durante una transfusión de un medicamento. Cada segundo aquí cuenta en este paciente que está desarrollando una reacción alérgica, una anafilaxis. Antes de pensar en medicamentos, llamadas, como alguno pensaría, porque si les aparece aquí una opción de un EpiPen, ustedes lo ponen sin misericordia. Pero antes de pensar en esto, tenemos que tener en cuenta qué nos está causando el problema y qué es lo que le estamos dando al paciente. Hay que detener la transfusión del medicamento por vena. Por eso la primera acción es clara: detener inmediatamente la transfusión, que está aquí, la B. Todo comienza con esta opción. Después de que la detenemos, ¿qué esperamos? Que el agente que está provocando la reacción alérgica deje de provocarla, deje de entrar al torrente sanguíneo. Ese es el primer paso para evitar que el paciente se siga deteriorando. Entonces, por eso la respuesta correcta es esa. Cuando hacemos una intervención de enfermería que nos está causando un problema, lo primero es eliminar la causa. En este caso es detener la infusión del medicamento. Si el medicamento te está generando una alergia, suspendido. Si se está infiltrando, se suspende. Primero que todo hay que detener el daño del paciente y después se tratan las consecuencias. Eso es lo que quiere decir ese tipo de preguntas. Primero detengo, a ver, suena feo lo que voy a decir, detengo la cagada y después la arreglo. Porque si no la detengo, no te sirve de nada hacer todo lo que estás haciendo si el paciente sigue recibiendo el medicamento que le está causando el daño. Entonces, eso es lo que quiero que entiendan en este tipo de preguntas. Llegamos al último paso del NGN NCLEX, de ese tipo de preguntas. Después de hacer todo lo que hemos hecho, reconocer pistas, analizar el problema, priorizar, intervenir y actuar, aún nos falta algo muy importante, que es saber si lo que hicimos realmente funcionó. ¿Por qué se los estoy dando así como en pedacitos? Porque los casos que les van a salir de NGN en el examen vienen en este formato: uno a uno. Primero respondes una parte y te lleva a la segunda parte y a la tercera y así. Entonces, evaluar si lo que realmente hicimos funcionó. Porque en enfermería una intervención no termina simplemente cuando la hacemos, termina cuando nos damos cuenta, cuando comprobamos que el paciente mejoró después de lo que le hicimos. Entonces observemos este caso. Tenemos un paciente con dificultad respiratoria recibiendo oxígeno. ¿Y qué nos indica que la intervención fue efectiva? Frecuencia cardíaca que bajó de 120 a 112,
el oxígeno de 84 le subió a 95, la temperatura le bajó de 101 a 100 y la ansiedad bajó. O sea, ya no se siente tan ansioso. ¿Qué problema estábamos intentando corregir con este paciente? La oxigenación. Entonces, ¿qué es lo que me mide esa oxigenación? La saturación de oxígeno. El paciente tenía 84. Significa que estaba inestable, hipoxemia. ¿Cuál era el objetivo que teníamos cuando iniciamos con el oxígeno? No era ni bajar la temperatura, ni la ansiedad, ni reducir la frecuencia cardíaca. El objetivo principal era aumentar la cantidad de saturación de oxígeno disponible para los tejidos. Después de la intervención que se hizo, el oxígeno le subió. Ese cambio nos demuestra que el tratamiento que le dimos, la intervención, logró el objetivo esperado. Esa es una respuesta objetiva, medible y clínicamente pues significativa para lo que estamos haciendo. Las otras opciones con el oxígeno, con la intervención que hicimos, también pueden mejorar como consecuencia del tratamiento que le dimos, pero ninguna de forma tan clara como la oxigenoterapia ayuda al oxígeno del paciente, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que preguntarnos, ¿hice la intervención o hice que el paciente mejorara gracias a esa intervención? La diferencia pareciera que no es mucha, pero sí hay mucha diferencia entre hacer una tarea y brindar un cuidado de calidad. Por eso la respuesta correcta pues es la B. En este tipo de preguntas traten de tener en cuenta que cada intervención que ustedes hacen debe tener un indicador que puedan medir. Porque muchas veces les van a salir preguntas más cascarudas y siempre tengan en cuenta esto. Cada intervención que yo haga debe tener un indicador que yo pueda medir. Si administro oxígeno, la saturación. Si administro un medicamento antihipertensivo, la presión arterial. Si administro glucosa, hago un test de glicemia. Si no se puede demostrar que el paciente mejoró, simplemente no has terminado el cuidado. Siempre tenés que demostrar que está estable. Siempre traten de verificar lo que les digo, que la intervención haya producido el resultado esperado. Entonces, pues, para que lo tengan en cuenta. Bueno, vamos con la pregunta 8. Aquí ya estamos llegando a uno de los formatos más importantes del examen del NCLEX, del NGN, el New Generation. Bueno, este formato parece más difícil, pero no es que sea más difícil, sino que divide el pensamiento clínico en 3 preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Cuál es el problema? ¿Qué hago para solucionarlo? ¿Y cómo sé si mi intervención funcionó? Vamos a ver este caso. El paciente presenta esta información de aquí. Una temperatura de 103, frecuencia cardíaca de 132, presión arterial de 82/48, frecuencia respiratoria de 30, alteración del estado mental y primero debemos identificar la condición que tiene el paciente, la condición principal. Estas preguntas sí les van a salir bastante. Volvemos a lo mismo. ¿Está estable? No. Tiene hipotensión, taquicardia, taquipnea y fuera de todo está confundido. Todo indica que tenemos un compromiso hemodinámico. Por eso seleccionamos la sepsis como la condición principal del paciente, ¿cierto? ¿Qué intervenciones aquí tienen mayor prioridad en el paciente? Entonces, aquí muchos caen en la trampa del examen de escoger acciones secundarias, ¿cierto? Recordemos la regla, primero estabilizamos, después hacemos el resto. Por eso seleccionamos oxígeno, porque mejora la oxigenación de los tejidos que están hipoperfundidos. Y líquidos intravenosos, porque la hipotensión nos indica que una perfusión inadecuada y el paciente necesita restaurar el volumen circulante en ese momento. Observemos que opciones como la de educación a la alta o de ambulación pueden ser importantes, sí, pero en otro momento. Nunca antes de
de estabilizar al paciente. Eso se hace cuando ya el paciente está estable y se va a ir, no cuando está en pleno proceso de una sepsis. Entonces, finalmente aquí nos preguntan, ¿cierto? ¿Qué dos parámetros debemos vigilar para saber si el paciente está mejorando o no? Entonces, la primera respuesta es la presión arterial y el segundo es el estatus mental. ¿Por qué? Porque cuando hacemos las intervenciones, se supone que estos indicadores nos van a decir si nuestra intervención tuvo el efecto esperado. Y la confusión, después de arreglar esto, después de estas dos intervenciones, también debería mejorar. Entonces, esto es lo que este tipo de preguntas les van a evaluar. Él no responde 3 preguntas por separado, sino que responde una sola historia clínica del paciente y te pregunta problema, intervención y resultado esperado. Así es como debe pensar un enfermero. Recuerden que nosotros, para este caso y para todo caso en la vida real, nosotros no memorizamos respuestas o comportamientos. Nosotros construimos un plan clínico completo para el paciente. Siempre que les hagan estas preguntas, resuelvan en este orden. Identifiquen el problema, diagnostiquen, actúen y comprueben. En ese orden les va a dejar de parecer algo complicado y se va a empezar a sentir como una conversación, que haces todos los días como enfermero en el hospital. Bueno, ahora vamos a revisar otro de los formatos que utiliza el NGN. Este se llama Matrix. Aquí se parece que fuera complicado porque hay que evaluar varios hallazgos al mismo tiempo. Pero pues en realidad si seguimos utilizando el mismo razonamiento clínico que hemos estado aprendiendo pues durante estas clases, de pronto se nos hace más fácil. Entonces, empecemos con la pregunta. En este caso nos están dando qué hallazgos apoyan el diagnóstico de sepsis y cuáles corresponden a una recuperación posoperatoria esperada. Entonces lo mismo, aquí no vamos a memorizar listas, sino que vamos a empezar a pensar con pensamiento clínico. Lo primero, debemos preguntarnos si hay algún dato que nos indique un deterioro agudo. Entonces vamos a observar algunos de los hallazgos, que es la temperatura de 103, confusión de inicio reciente, la frecuencia cardíaca de 130, fatiga, dolor de 4 de 10 y un drenaje pequeño cero sanguíneo. Entonces aquí vamos a empezar a analizar el patrón de las cosas. Fiebre alta, taquicardia, alteración del estado mental. Es bastante sugestivo a que el paciente tiene una sepsis. Entonces eso explica por qué se colocan aquí en la parte de sepsis. Ahora veamos los otros datos. Fatiga leve, dolor de 4 sobre 10 y una pequeña cantidad de sangre de líquido cero sanguíneo. Eso puede esperarse en una recuperación posoperatoria. No nos representan un deterioro fisiológico como tal y por eso pues nos corresponden a esta columna. Aquí aparece una trampa del examen. Muchos estudiantes marcan todo lo anormal como sepsis. De pronto ellos te pueden fallar aquí en el de mild fatigue, una fatiga leve, lo pueden colocar aquí. Pero el examen como tal no pregunta qué es anormal, sino que pregunta qué apoya el diagnóstico que estás dando. Entonces el dolor es esperado, no se puede sobreinterpretar, porque muchas veces queremos tratar de meterle más cosas a la respuesta cuando de verdad no es así. La clave está como en reconocer qué datos te cambian la prioridad clínica. Al final lo importante no es memorizar que una fiebre pertenece a una columna y un dolor a otra, sino el contexto de toda la historia clínica que nos están dando. Los hallazgos pues compatibles con la recuperación posoperatoria no requieren una respuesta urgente, pero los hallazgos que nos indican un deterioro sistémico
Eso sí tienen prioridad sobre lo demás. Y eso es lo que el examen nos evalúa pregunta tras pregunta. Entonces, pregúntate, ¿qué diagnóstico estoy intentando confirmar? Después revisa cada hallazgo y hacerte una pregunta. ¿Este dato me fortalece el diagnóstico que yo estoy buscando o no? Esto no dice como que no, entre más casillas marques, mejor. Él simplemente te está diciendo, distinguime lo esperado del deterioro clínico, sin querer, como lo que te digo, meterle cosas como la fatiga a esto. Puede que sí, pero es más esperado en un posoperatorio que en una sepsis. Entonces es aprender a diferenciar esos ítems. Eso es otro tipo de pregunta. Eso no me parecen tan complicados como el anterior. Eh, pero sí debe tener una congruencia entre el caso y los síntomas y findings que te dan. Bueno, quiero que se acuerden mucho de esta diapositiva, de este módulo. Aquí está resumida la forma en que debería pensar un enfermero que va a presentar este examen. Miremos a este paciente, nos dan esta información. La temperatura de 103, una presión arterial de 84/50, frecuencia cardíaca de 128 y una frecuencia respiratoria de 30. Y para rematar, confusión. Antes de este curso, de pronto tratarías de memorizar qué enfermedad produce estos signos. Pero pues de pronto, después de este módulo, yo quiero que hagas algo diferente. Quiero que penses siguiendo siempre el mismo proceso. El paso 1, que es reconocer las pistas importantes. No todos los datos tienen el mismo valor y tenés que aprender a reconocer cuáles realmente ponen en peligro al paciente. Segundo, analizar las pistas. Aquí ya no estás viendo solamente una fiebre, ya no ves que es solamente una hipotensión, sino que ahora ves un patrón de signos que te llevan a una sospecha clínica. Luego decidís cuál es el problema más importante de este paciente. Porque un paciente puede tener varios problemas, pero solamente uno va a ser el que te pueda comprometer primero la vida y ese siempre va a ser tu prioridad. Generar soluciones. Una vez identificada la prioridad, vas a seleccionar la intervención que te corrige el problema, no la que retrasa el tratamiento, no la que simplemente observa, sino la que cambia el estado del paciente. Vamos a tomar acción, porque el juicio clínico sin acción no te va a salvar la vida de nadie. Las decisiones se tienen que transformar en intervenciones oportunas. Y por último, el paso 6, vamos a evaluar los outcomes, los resultados de lo que hicimos, porque en enfermería nunca asumimos que una intervención funcionó y ya. Siempre comprobamos que produjo el efecto esperado. Y aquí es donde yo les quiero mostrar. Muchos creen que estos son 6 etapas independientes. No lo son, esto es un ciclo. Cada vez que evalúas un paciente, volvés a reconocer pistas nuevas, las analizas otra vez, repriorizas y tomas nuevas decisiones. Esto ocurre durante todo un turno de trabajo con los diferentes pacientes que tenés o que vas a tener. Y también se aplica para el examen. Ahora, el método SAFE que nosotros brindamos aquí no te reemplaza el clinical judgment, el juicio clínico, sino que lo fortalece. Mientras el engine te dice qué paso seguir, el método SAFE te enseña cómo pensar dentro de cada paso. Por eso cada vez que recibas una pregunta, lo que volvemos, SAFE, S-A-F-E. El paciente está estable, ¿qué sistema amenaza primero la vida y cuál es el problema? ¿Cuál es la primera acción que realmente te cambia el pronóstico del paciente y qué resultado espero y cómo compruebo que mi intervención funcionó? Si te haces esas preguntas, estás matando el clinical judgment de una forma natural, de una forma tranquila, no te vas a complicar, vas a tener menos dudas. Lo mismo, hoy no estás aprendiendo 6 pasos solamente. Integrarlo como una forma nueva de pensar. Las enfermedades cambian, los medicamentos cambian, las guías clínicas cambian, pero el juicio clínico que tenés siempre va a ser el mismo. Entonces, comenzá a pensar como un enfermero integral, que ese es el verdadero objetivo de lo que nosotros queremos darles a ustedes.
Vamos al primer caso del Next Generation NCLEX, del NGN. Vamos con algo simple, algo básico, para empezar. Quiero empezar con una situación que ocurre casi todos los días acá en un hospital. Te dan un reporte de un paciente de 72 años, ingresado pues por neumonía. En pocos segunditos te empiezan a decir que el paciente tiene una temperatura de 102.9, lo que estamos viendo aquí. Frecuencia respiratoria de 30, saturación de 88, dolor 3 de 10, frecuencia cardíaca de 124, presión arterial de 110/70. Tos productivo y te dicen que el familiar está al lado de la cama, en toda esa parte de aquí, ¿cierto? Entonces ahora te dicen Clinical Significance, Select All That Apply. ¿Cuáles son los más, cómo te explico? Como los más importantes. Te están diciendo que reconozcas los más grandes en un paciente que está admitido por neumonía. ¿Qué es lo más clínicamente importante aquí, de estos que nos están dando aquí? Que selecciones todas las importantes. ¿Qué nos tenemos que preguntar aquí? Si necesitamos la misma atención para todos estos datos. La respuesta, pues obviamente es que no. No gana la respuesta el que más información tiene, sino el que sabe identificar qué información te cambia la prioridad. Vamos a ver qué datos me dicen que el paciente se está comenzando a deteriorar. La saturación me llama la atención. La frecuencia de 30, la frecuencia cardíaca de 124, me puede decir que el organismo está tratando de compensar la falta de oxígeno del paciente. Y la fiebre alta también es un hallazgo importante porque nos confirma que hay una respuesta inflamatoria significativa en el paciente. Entonces ahora observemos los otros. Dolor 3 de 10. Pero en un paciente con una neumonía, como nos la dieron aquí, no nos representa una prioridad. La familia está al lado de la cama. Es información pues útil para el contexto, pero no cambia una decisión clínica. Entonces, no todo dato que te dan es una pista clínica como tal. Algunos solamente te describen el escenario, otros te cambian totalmente la prioridad del paciente. Para 5 segunditos para mirar el reporte. ¿En qué te fijas primero? Yo buscaría 4 cosas. La saturación, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y la fiebre. Porque esos datos me están hablando del estado fisiológico del paciente. Recuerden que yo les dije, cambios fisiológicos sobre síntomas. Lo demás puede esperar unos minutos. Así es como debemos pensar en un turno ocupado o en el caso del examen. La tos productiva pues es normal en una neumonía, el dolor leve también, pero la saturación del 88% ya no es solamente parte del diagnóstico, sino que además es un signo que me compromete el sistema respiratorio. Y eso me cambia toda la prioridad del paciente. Entonces, cuando veamos una pantalla llena de información, no empeces leyendo de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, no. Pregúntate qué dato podría o qué dato me pone en riesgo la vida del paciente primero. Ya después buscas saturación, frecuencia, presión, estado mental, frecuencia cardíaca, respiratoria. Si alguno de estos está alterado, posiblemente ya encontraste la pista la pista primaria, perdón. Este tipo de preguntas no es que trate de confundirte con más información, sino que trata de entender si vos como enfermero podés encontrar la información que de verdad te importa. Entonces, te están preguntando, ¿qué findings clínicos son los más importantes? Obviamente son estos. Si te colocan un dolor 7 de 10, yo te diría que puede ser, pero dependiendo del contexto también puede que no lo sea. Porque en una neumonía muchas veces se da el dolor en el pecho y es algo esperado. No significa que es algo que esté anormal, como estos que me están indicando. eh, una infección sistémica grave. En esta pregunta, conectar los puntos.
analizando las pistas. Aquí es donde muchos se equivocan, porque quieren ver cada dato por separado. Recordemos que el examen ya quiere que aprendamos a ver todo integral, a conectar los puntos. Entonces tenemos un paciente que tiene esta información. Tiene una temperatura de 103, presión de 84/48, frecuencia de 132 cardíaca, frecuencia respiratoria de 32. Confusión, piel caliente y enrojecida. ¿Cuál de estos datos te indica a vos que el paciente tiene una sepsis? Porque yo puedo decir, sí, los tiene todos, pero ¿cuál es el que me dice que el paciente tiene una sepsis? La respuesta, ninguno. Y eso es la parte importante de este examen, porque la sepsis no se diagnostica por un solo signo, se reconoce por un patrón clínico como tal. Hay que unir las piezas. La fiebre de 103 me indica que hay un proceso inflamatorio, la frecuencia cardíaca me indica que el organismo está tratando de compensar, la presión arterial me indica que esa compensación ya está fallando y que existe hipoperfusión. La frecuencia respiratoria me dice que el paciente está respondiendo a un estrés metabólico y que probablemente está intentando corregir una alteración fisiológica. Y la nueva confusión es de pronto el dato que diríamos es el más preocupante. Ustedes me preguntarán por qué si los otros también son preocupantísimos. Porque cuando el cerebro deja de recibir oxígeno y perfusión, el estado mental cambia. Y finalmente, la piel caliente y enrojecida. Eso es una fase, es característico de una fase temprana del shock séptico distributivo, donde ocurre vasodilatación sistémica. Entonces, miren lo que pasa ahora. Cada dato por separado me dice poco, no me dice mucho. Pero cuando ya los encerras a todos en el mismo círculo, te aparece un diagnóstico que prácticamente es evidente. Una sepsis con perfusión tisular comprometida. Y eso es lo que busca este examen. Porque las otras respuestas son incorrectas. La ansiedad puede producir taquicardia, puede producir taquipnea, pero no te produce una fiebre ni una hipotensión severa. La depresión sí que menos, no tiene nada que ver con esos signos vitales. Y una crisis por dolor obviamente te puede aumentar una frecuencia cardíaca, pero no te va a explicar ni la hipotensión, ni la fiebre, ni la alteración neurológica, ni mucho menos la vasodilatación. Entonces, cuando una opción solo explica uno o dos hallazgos, normalmente esa no es la respuesta correcta. La respuesta correcta siempre es la que te encierra el patrón completo. Entonces, un dato aislado te puede dar, eh, te puede llevar a la falla, pero un patrón completo difícilmente va a hacer que te equivoques. Entonces, si un paciente te muestra todo este cuadro clínico de aquí, no los memorices por individual, pensalo de una manera integral. El paciente está perdiendo perfusión, debo sospechar de sepsis, hasta que me demuestren lo contrario. Ese cambio de pensamiento es lo que este examen te quiere medir. Reconocer pues como patrones clínicos antes de que el paciente colapse y pues sea tarde para ayudarlo. Nos pregunta qué mata primero. El paciente tiene un dolor 9-10, ansiedad. Estos valores en rojo va de presión arterial de 80/46, 138 de frecuencia cardíaca, piel fría y el llenado capilar lento. Entonces, de estas, ¿cuál es el problema de todo esto? Lo que hablábamos ahora es una complementación del caso anterior, que nos muestra que es una perfusión ineficaz en el paciente, que nos puede dar un riesgo de shock y un riesgo de muerte claramente, solamente como para complementar el anterior y para que lo tengan en cuenta. Que ya les venía diciendo hace unas diapositivas atrás, aquí en esta utilicen los 6 pasos: reconocer pistas, aquí está, analizar las pistas, priorizar hipótesis, generar soluciones, tomar acción y evaluar resultados. Mismo que les venía diciendo, el NGM Model, cómo se evalúa, aquí está: reconocer, analizar, priorizar, generar, tomar acción y evaluar. Nos dan un caso con estos valores de información del paciente. Lo mismo, acomodar las pistas, analizarlas,
priorizar hipótesis de qué puede tener el paciente, generar soluciones en las intervenciones o tratamientos, tomar acción y evaluar que estos datos hayan mejorado. Y ese sería el resultado de eso. Es simplemente un resumen rápido de lo que hemos estado hablando esta clase.